Muy buenos días, tomen asiento por favor. Job capítulo 15 en su Biblia, por favor. Job capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. La Biblia dice, versículo 1, respondió Elifaz, temanita, y dijo. Recuerde, es la segunda intervención de Elifaz. Hasta el capítulo 14 se ha terminado el ciclo de debates que estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, han llevado a cabo. En capítulo 15 hasta el capítulo 21, vamos a ver la segunda intervención de estos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y por eso el versículo 1 empieza otra vez respondiendo Elifaz, porque es su segunda intervención. En su primera intervención, Elifaz mostró algo de cordialidad cuando habló en los capítulos 4 y 5. Ahora va a ser diferente la intervención de este hombre. Observe cómo este hombre dirige palabras a Job en respuesta a lo que Job ha dicho en el capítulo 14. El verso 2 nos muestra a nosotros, observe, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Son palabras de menosprecio. Este hombre está diciendo que la sabiduría que ha transmitido Job en los capítulos anteriores es vana sabiduría, son palabras inútiles y son razones sin provecho. Ahora, no solo menosprecia las palabras de Job, sino muestra el hecho de que estas palabras son destructivas, a nadie sirve. Observó la frase en el versículo 2, llenará su vientre de viento solano. La frase viento solano hace referencia al viento del este, que en ese tiempo era uno de los más destructivos que existía. Así es que Elifaz no solo menosprecia las palabras de Job, no solo les llama vanas, inútiles y sin provecho, sino dice que las palabras que Job ha transmitido son palabras destructivas, como el viento solano. ¿Observó? Sabe, este hombre va a decir que va a dirigir palabras insultantes a Job, no solo de menosprecio. Observe versículo 4, por favor. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. El temor hace referencia al temor de Dios y la oración que está delante de Dios. ¿Sabe? Si usted quiere resumir la devoción de una persona, uno puede resumir la devoción de un individuo refiriéndose al temor de Dios y a la oración que se levanta a Dios. Así es que lo que está juzgando, lo que está insultando Job, lo que está insultando Elifaz de Job, es su temor de Dios y su oración a Dios. Está criticando, está insultando un área principal, un área esencial en la vida de Job. Está insultando su vida espiritual y está diciendo, tú disipas, tú malgastas el temor de Dios. Tú menoscabas la oración de
delante de Dios, menoscabas, perjudicas, dañas, restas valor a la oración de Dios. Los estudiosos de la Biblia dicen que este versículo no solo hace referencia al insulto que Job está recibiendo por parte de Elifaz, no solo está insultando su vida espiritual, sino está mostrando que Job se ha convertido en una persona que da mal ejemplo. Cuando este hombre llega a afirmar que es una persona inocente, es una persona que no ha pecado, y por no haber pecado, él no entiende por qué le ha venido una enfermedad incurable. Esa posición le ha convertido en una persona que da mal ejemplo a otros. Su mal llamado temor a Dios, su oración a Dios se han convertido en un mal ejemplo para otras personas. Así es que Elifaz dice de Job que este hombre disipa, malgasta el temor a Dios y menoscaba, perjudica, daña, resta valor a la oración delante de Dios. Está insultando un área esencial, un área crítica en la vida de una persona. Pero sabe, Elifaz va a dirigir también palabras condenatorias. Observe versículos 5 y 6. Porque tu boca declaró iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Observa lo que este hombre está diciendo. Tu boca te condenará, porque tu boca declaró tu iniquidad. Para Elifaz ya está determinado el hecho de que Job es pecador. No está en análisis, no está en evaluación. Para Elifaz, Job es un hombre pecador y su boca ha declarado su pecado, ha declarado su iniquidad. Sabe, debemos tener mucho cuidado cuando nosotros a través de nuestras palabras llegamos a ser personas concluyentes en torno a las áreas, a una situación especial de una persona. Tú eres así. Y tenemos a veces la libertad de llegar a conclusiones y llegar a transmitir palabras condenatorias, a veces sin siquiera llegar a evaluar adecuadamente a otras personas. Es fácil hablar y es fácil hablar mal. Y aquí tenemos a un hombre, Elifaz, que sin pensarlo bien llega a declarar que Job ha cometido iniquidades y le dice: tu boca te condenará, no yo, tus labios testificarán contra de ti. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos. Hay que tener mucho cuidado que nosotros no lleguemos a declarar palabras condenatorias. Tú eres así. Y a veces no nos consta, a veces no hemos invertido todo el tiempo para pensar bien, para analizar una situación. Y nosotros podemos estar levantando palabras condenatorias a otras personas. Para Elifaz, ya se juzgó. Usa la palabra condenar. Y para usar adecuadamente esa palabra, uno debe pensar en un proceso donde se ha visto los criterios a favor, los criterios en contra, el juez ha evaluado todo eso, el tribunal ha evaluado todo eso y se ha dicho: tú eres culpable. Palabras condenatorias. Elifaz habla así. Elifaz afirma palabras condenatorias. Tu boca declaró tu iniquidad. Tu boca te condenará. Para Elifaz no hay otra opción. Ha condenado ya a Job. Elifaz dirige también
palabras humillantes a Job. Verso 7, observe. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿Observó? 5 preguntas. Y cada una de estas preguntas tienen la intención de exagerar y humillar a Job. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? ¿Estuviste en ese momento donde Dios creó todo? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Tú eres tan pretencioso, Job, que llegas a pensar que Dios te ha revelado algo a ti de manera especial? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Y sabe este hombre Elifaz, como lo hizo en los capítulos 4 y 5 cuando le tocó su primera intervención, llega a apoyarse en la sabiduría de los antepasados. Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. ¿Sabe? La vejez no es sinónimo de sabiduría. No porque soy viejo, automáticamente soy sabio. Esto puede ser difícil para los viejos. No porque soy viejo, soy sabio. Puedo tener experiencia, puedo ser un anciano con moralidad, con ética, pero ser sabio es distinto. Así es que cuando Elifaz llega a la conclusión de que automáticamente una persona vieja es una persona sabia, está cometiendo un error tremendo. Job, ¿qué tienes que decir tú? Tú eres más joven que nosotros. Nosotros somos cabezas canas, hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tus padres. Y sabe, debemos tener mucho cuidado los que somos grandes en nuestro trato con los que son más jóvenes. Porque a veces nosotros podemos usar palabras humillantes. ¿Tú qué sabes? Tú mocoso, ¿qué sabes? Yo soy viejo con experiencia. A veces eso aparece en nuestro trato con nuestros hijos. ¿Tú qué sabes? Aquí se hace lo que yo digo. Aquel que sabe, aquel que tiene sabiduría soy yo. Y Elifaz, por ser mayor que Job, y porque alrededor de Job hay gente más anciana que él, aún incluso más ancianos que el propio padre de Job, cree automáticamente que la ancianidad le ha hecho un hombre sabio, y esa sabiduría de estos ancianos no debe ser cuestionada, no debe ser menospreciada, porque aquí el que tiene razón es Elifaz. Elifaz es un anciano, más viejo que Job, y cree que es sabio. Y usted va a darse cuenta a lo largo del desarrollo del estudio del libro de Job, cómo Dios llega a reprenderle a este anciano Elifaz por pretender pensar que porque es viejo
es sabio. Los jóvenes pueden ser sabios. Los ancianos pueden ser sabios. No tiene que ver con la edad. Tiene que ver con mi relación con Dios. La edad no es sinónimo de sabiduría. Y es donde este hombre, Elifaz, se equivoca, pensando que porque ellos son más viejos que Job, pueden llegar a humillar a este hombre y decirle: hey, tú naciste antes que Adán, ¿qué te crees? Tú fuiste formado antes que los collados, cuando no existían personas y Dios estaba realizando su creación, tú estabas ahí, ¿qué te crees? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Nosotros somos viejos, experimentados. Tú, mocoso, ¿de qué nos hablas? Cuidado con palabras humillantes dichas a otros. Mucho más porque pretendemos, porque al ser más grandes que algunos otros, nosotros podemos hablar esas palabras y menospreciar a otros. Porque yo sé, porque yo soy grande. Tú, mocoso, ¿qué sabes? Elifaz va a usar palabras para reclamar. Observe el verso 11. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Elifaz le reclama a Job de por qué él está enojado. ¿Por qué guiñan tus ojos? La palabra guiñar significa ese brillo particular que los ojos de una persona tienen cuando está enojada. ¿Ha visto a una persona enojada? No tiene que decir una sola palabra. En sus ojos vamos a darnos cuenta que está molesto. Job, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué salen de tu boca esas palabras? En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura, le acaba de humillar, que con dulzura se te dicen. Este hombre Elifaz es pretencioso. Nosotros somos los portavoces de Dios. Y lo que hemos hecho, Job, al hablarte, es llevar palabras de consolación del mismísimo Dios, y tú menosprecias la consolación que nosotros te estamos dando. Nosotros hemos usado palabras de dulzura contigo. ¿Por qué te molestas tanto? ¿Por qué estás en desacuerdo con lo que nosotros te decimos? Qué tremendo cuando una persona habla y está totalmente equivocado, pero está convencida de que lo que dice es cierto. Para Elifaz le parece absurdo que Job reaccionara de la forma en que estaba reaccionando, porque estaba en desacuerdo con lo que Elifaz le había dicho. Si Elifaz, según él, lo único que había hecho es ser portavoz de las consolaciones de Dios y había usado palabras de dulzura para dirigirse a Job. Qué tremendo cuando insultamos, juzgamos, condenamos, menospreciamos con nuestras palabras y creemos que no hemos hecho nada malo,
que más bien hemos hecho bien. Y no entendemos por qué al que le estoy hablando para que entienda, para que sepa, para ayudarle, reacciona de esta forma. ¿Le ha pasado? ¿Se ha puesto algún momento en el puesto de Elifaz? ¿Ha hecho lo que Elifaz acaba de hacer? Menospreciando, insultando, hablando fuerte, reclamando. Y luego se ha puesto usted en la posición, ¿y por qué no entiende? Le estoy tratando de ayudar. Le estoy tratando de hacer un favor. Y Elifaz estaba en una posición que creía realmente que sus palabras eran dulces, que estaba transmitiendo la mismísima consolación de Dios y no entendía por qué Job estaba molesto. ¿Sabe? Para Elifaz es absurdo que Job llegue a mantener una posición de inocencia. Para Elifaz y para sus amigos era claro el hecho de que este hombre estaba enfermo y había perdido todo lo que había perdido porque estaba en pecado. Y por eso en el verso 14, obsérvelo, Job 15, versículo 14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí en sus santos no confía. Sus santos son los ángeles caídos. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Este hombre no entiende por qué por qué Job se justifica. ¿Por qué Job sigue manteniendo su inocencia? Sigue manteniendo el hecho de que él no ha pecado y no entiende por qué le ha venido todo esto. Si según Elifaz y sus amigos, este hombre es un pecador y porque ha pecado, por eso le ha venido todo esto. Y por eso les reclama. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios? ¿Qué te pasa, Job? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué vuelves contra Dios tu espíritu? ¿Sabe? En el verso 17, Elifaz va a mostrar que las palabras que él dice no se pueden contradecir. Observe versículo 17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Observa que su discurso se está apoyando en su propia experiencia. Y no solo eso, luego dice, lo que los sabios nos contaron de sus padres. Otra vez, como lo hizo en los capítulos 4 y 5, el discurso de Elifaz se basa en los sabios, en la información de antaño, en los sabios, en sus antepasados. Yo soy una persona de experiencia. Hey Job, escúchame. El que te va a hablar sabe. Es un hombre de experiencia, se ha nutrido con la experiencia de sus antepasados. Los sabios han transmitido sabiduría de sus padres y ahora yo te voy a hablar a ti con la autoridad de mi sabiduría, de mi experiencia y la autoridad de la sabiduría que viene de la sabiduría de mis antepasados.
Elifaz es el dueño de la verdad. Elifaz es uno de esos que no se equivoca. Elifaz es una persona a la que se le debe escuchar porque tiene mucha sabiduría y se nutre con la sabiduría de sus antepasados. Somos nosotros personas a los que no se nos puede cuestionar. Somos nosotros personas que nos creemos que no nos equivocamos, que no fallamos. Elifaz era así. Él dijo palabras que no se podían contradecir, porque él tenía razón. Porque no solo era viejo y había acumulado mucha experiencia personal, sino se había nutrido de toda la sabiduría de los ancianos y de los padres de estos ancianos que a lo largo de los años habían transmitido su información a las nuevas generaciones. Así es que como yo sé, escúchame y te mostraré. No me puedes contradecir porque yo sé de la vida, yo sé de las cosas que te pueden servir y te pueden ayudar. Es orgulloso, es prepotente, es dueño de la verdad, es una persona a la que no se puede contradecir, es una persona que no se equivoca. ¿Es usted así? Al que no se le puede decir nada. Yo soy viejo. ¿Qué van a saber estos mocosos? ¿Se da cuenta? Esto daña. Este tipo de palabras dañan a otros. Finalmente, Elifaz transmitirá palabras crueles. Y desde el versículo 20 hasta el versículo 35, nosotros tenemos una excelente descripción de la gente impía, de los que no conocen a Dios. Esa descripción que se encuentra en estos versículos, palabras dichas por Elifaz, son exactas, son correctas, son bíblicas. ¿Sabe dónde está la falla? Que Elifaz ha llegado a la conclusión equivocada, que Job es un impío, del que Dios dijo que no hay otro como él sobre la tierra. No se equivoca en lo que dice Elifaz. Tenemos en estos versículos un catálogo de 17 consecuencias que vendrán a una persona impía. Es una descripción tremenda, muy exacta, muy bíblica, muy correcta. El problema de Elifaz es la aplicación de esta información a una persona que no es un impío, que está bien con Dios. Ahí se halla la equivocación, pero lo que dice Elifaz es cierto. No vamos a ver las 17 consecuencias. No tenemos el tiempo para eso, pero yo las resumí. Y las resumí en 6. Observe. Número 1, versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. ¿Sabe? El incrédulo
se caracteriza por ser una persona que tiene miedo a la muerte. Para el creyente, la muerte es un beneficio. Para el creyente que entiende bien la cosa, la muerte es un beneficio. Nos lleva a la presencia de Dios, a una vida distinta, a una vida diferente. Y por eso Pablo llamará a la muerte ganancia. Pero para el impío, para el que no conoce de Dios, para el que no sabe exactamente la palabra de Dios, la muerte es la fuente de temor, de miedo. Así es que mientras vive, mientras pasan los años y continúa envejeciendo, el temor a morirse estará presente. Para el impío, la realidad es que experimenta ausencia de paz. Observe verso 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Verso 24. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Observa, estruendos espantosos, tribulación y angustia le turbará. Para el incrédulo, la vida, en su vida, la paz de Dios, la paz verdadera, está ausente. Un filósofo de antaño diría, el vacío del corazón del hombre tiene forma de Dios y solo Dios puede llenar ese vacío. Solo la paz de Dios llena la vida, solo Dios llena el vacío en el corazón del hombre. Y si Dios no ha llenado ese vacío, como es el caso del impío, este hombre sentirá ausencia de paz. Tratará de sacar de la vida migajas de felicidad, migajas de placer. Participará de actividades como el licor, el trago, para tratar de llenar el vacío de su corazón. Si tiene recursos económicos, tendrá posibilidad para acceder a ciertas cosas, tratando de tener paz y tratando de ser feliz. Pero la realidad es que el incrédulo no tiene paz. Puede tratar de aparentar otra cosa, pero no hay paz en su vida. El incrédulo se caracteriza por ser una persona con ansiedad en torno al sustento. Observe verso 23. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Para el incrédulo es normal afanarse por el sustento. Es normal para el incrédulo la preocupación de cómo voy a vivir mañana, cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar la tarjeta, cómo voy a tener para los pasajes de esta semana en el trabajo. Y para el incrédulo vivir de esta forma es muy normal. El problema es cuando el creyente tiene esta manera de vivir. Cuando Dios dice en su palabra, cuando Jesucristo en Mateo 6 dice, no os afanéis,
Cuando el incrédulo no, cuando el creyente no ha aprendido a administrar los recursos que tiene bajo los parámetros de la palabra de Dios, y por ende la economía se vuelve un problema y se vuelve una razón para estar intranquilo, para estar afanoso, para llegar a tener ansiedad por el pan de mañana. ¿Son las cosas económicas una ansiedad para usted? ¿Le ponen intranquilo? Hermano, en términos generales, si esto le sucede al creyente, en algún lado está administrando su economía no con los criterios de Dios. Porque Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando empieza en Mateo 6 a hablarnos de no afanarnos, Jesucristo concluye ese tema diciéndonos: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas básicas para la vida, serán añadidas por Él. Y por eso Dios no nos sugiere, nos ordena, es un imperativo: no os afanéis. Para el incrédulo es normal, es previsible el afán, la ansiedad en torno a la economía. Para el creyente que descansa en la provisión de Dios y ha aplicado correctamente los principios bíblicos para la administración de lo poco o de lo mucho, el tema económico no debe producir afán, sino algo estoy haciendo mal. El incrédulo se caracteriza por el afán. A veces el creyente llega a la conclusión de que el problema es el trabajo que tengo, o el poco sueldo que recibo, o el país en el que estoy viviendo. Y piensa que si le suben el sueldo, o si cambia de trabajo, o si se va a otro país con una mejor economía, ahí está la solución. Cuando para nosotros la solución real, bíblica, es ponerle a Dios en primer lugar, y Él añadirá las cosas básicas de la vida. Si un creyente vive ansioso por la parte económica, ha descendido al nivel de los incrédulos. Porque para el incrédulo es normal el afán, la preocupación en torno a la parte económica. ¿Sabe? El incrédulo se caracteriza, número 4, por ser un rebelde contra Dios. El verso 25 dice: por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Observa, contra Dios levantó su mano, se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió con cuello erguido, una figura, una metáfora, el cuello levantado, una metáfora de orgullo y de falta de sometimiento. Cuando nosotros los creyentes debemos caracterizarnos por agachar nuestra cabeza delante de Dios y humillarnos y con humildad postrarnos en obediencia a lo que Él dice. El orgulloso no. El rebelde contra Dios no levanta el cuello, va a erguir su cuello, va a levantar su puño contra Dios, va a portarse como una persona soberbia con Él.
A él no le interesa la Biblia, a él no le interesa una iglesia, a él no le interesa ser obediente a la palabra de Dios. Es tan inteligente y tan capaz que vive de acuerdo a sus principios particulares. Ha excluido de su vida a Dios porque no le sirve en su vida. Es un rebelde contra Dios. No necesita leer la Biblia. Él se las sabe todas. Él es muy sabio. Él no necesita las escrituras y no necesita leerlas para meditar en ellas y para conducir su vida a través de la palabra de Dios. ¿Hace cuánto no desempolva este libro en su vida personal? ¿Hace cuánto este libro es un adorno para la casa nada más? Para el impío es normal la rebeldía. Para el creyente no. Y aquel creyente que no pasa tiempo en la Biblia está diciendo: yo no necesito esto. Yo sé cómo vivir. Yo sé cómo tomar buenas decisiones. No necesito a Dios. No tengo tiempo. El incrédulo es rebelde contra Dios. Es normal para él, no para nosotros. Observe versículo 27. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará ni durará sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Observe que el versículo 27 hace referencia a la gordura del rostro. Y luego dice: e hizo pliegues sobre sus ijares. ¿Sabe cuáles son los ijares? Estos son los ijares. Estos gorditos de aquí. Falta todavía 5 libras bajar, tranquilo. Más gimnasio. En ese tiempo, un rostro gordo y llantitas pronunciadas, bastante grandes, era un sinónimo de dos cosas. Uno, mi economía anda muy bien. Y dos, insensibilidad espiritual y rebeldía contra Dios. Ese es el símbolo de la gordura en el rostro y los pliegues en los ijares. Así es que en el caso del impío, como mi enfoque es lo económico, como mi prioridad es la parte económica, entonces esa poner en el primer lugar de la vida las posesiones materiales les lleva a esta persona a ser una persona insensible en torno a lo espiritual. Yo no necesito de Dios. Le lleva a ser una persona rebelde en contra de Dios, porque lo que yo tengo, mi casa, mi carro y las cosas que tengo, es el resultado de mi inteligencia, de mi capacidad, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Aquí nada tiene que ver Dios. Yo me lo he ganado con el sudor de mi frente. El impío pone en primer lugar en su vida lo económico, las posesiones materiales. Hermano, no se necesita ser rico para que el dinero esté en primer lugar. Los ricos y los pobres, todos podemos llegar a poner en primer lugar el dinero. Y cuando mi meta llega a ser las posesiones materiales,
Otras cosas importantes y otras cosas esenciales de la vida son puestas en segundo plano. No tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para servir a Dios. No tengo tiempo para mi familia. Estoy trabajando para darles todo lo que necesitan. Estoy haciendo otras cosas porque mi meta, mi enfoque es las posesiones materiales. Para el incrédulo es muy normal vivir de esa forma. Para el creyente no. No debería ser así. Y si estoy viviendo así, me estoy pareciendo más a un incrédulo que a un hijo de Dios. Observa la última característica en el verso 30. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. El destino final del incrédulo llama, castigo eterno. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. La única recompensa que tendrá el incrédulo será las cosas con las que se divirtió en esta vida. Eso es lo único que se va a llevar. Sus recompensas son temporales y son terrenales, porque siempre su enfoque fue temporal y fue terrenal. No invirtió para la eternidad. Es como el agraz de la vid. El agraz hace referencia a los frutos de la vid, que no deberían salir de la planta todavía porque están inmaduros. Pero antes de tiempo, el fruto cae de la planta, o la flor del olivo cae del olivo antes del tiempo. Entonces, antes de que se sospeche, Dios en cualquier momento castigará al impío. Toda esta descripción de los impíos, Elifaz lo aplica a Job. Y ahí está la falla. La descripción es exacta, es precisa, es bíblica. La aplicación es totalmente equivocada. Está aplicando estos conceptos a un hombre justo, a un hombre que está viviendo cerca de Dios. Le trata de manera cruel, porque le está diciendo a Job: tú vas a terminar así. Tú eres un hombre que ha puesto la prioridad en las cosas materiales. Tú te has alejado de Dios. Tú eres un rebelde contra Dios. Tú has levantado el puño contra Dios. Elifaz es cruel cuando habla con Job. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo diría en el Evangelio de Mateo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo está diciendo que nuestros pensamientos y nuestras palabras muestran la evidencia, muestran la condición espiritual en la que se encuentra nuestra vida, nuestro corazón. Así es que, más allá del título hablar en contra de otros, yo debo darme cuenta que las palabras que uso, que los pensamientos que tengo en contra de otra persona son la evidencia de cómo está mi condición espiritual.
porque de la abundancia del corazón, porque lo que está realmente aquí adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Elifaz usa palabras hirientes, humillantes, crueles, ofensivas, esas palabras lo que están reflejando es la condición espiritual en la que se encuentra Elifaz. Hermano, si tú tendrías que evaluarte hoy, ¿cuál es tu condición espiritual? No lo que trato de mostrar a otros, no lo que trato de maquillar. ¿Cuál es mi condición espiritual? Hay una sencilla manera para saberlo. ¿Qué palabras están saliendo de mi boca? No aquí en la iglesia cuando nos cuidamos y hermanito, que Dios le bendiga, qué guapo, camisa nueva. No. Cuando usamos las palabras que usamos. En la casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en la oficina, con los amigos patanes de la oficina. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Y puede ser que me cuido y solo lo pienso, que. ¿Cuáles son las palabras de mi boca? ¿Cuáles son los pensamientos en mi cabeza? Ahí está una clara evidencia de mi condición espiritual. Si está saliendo basura, es porque hay basura. Y Elifaz es un tremendo ejemplo de alguien que estaba podrido por dentro y sus palabras solo evidenciaban la condición desastrosa de su vida, de su corazón. ¿Qué palabras salen de tu boca? Eso te va a decir la condición espiritual de tu corazón. Así es que si quiero hablar bien de otros, no tengo que cambiar las palabras. Tengo que cambiar el corazón. Porque mis palabras son un reflejo de lo que aquí hay dentro, de lo que hay aquí adentro. Hablo mal de otros. Pienso mal de otros. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por el ejemplo de Elifaz. Un ejemplo que debemos evitar. Ayúdanos a no caer en esto. Ayúdanos a cultivar un buen corazón delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que realmente las palabras y los pensamientos que están en nuestra cabeza puedan evidenciar la transformación, la obra que tú estás haciendo en nuestro corazón. Ayúdanos a evaluar la clase de palabras que están saliendo de nuestra boca. Tal vez saliendo palabras de menosprecio, palabras que insultan, palabras condenatorias, palabras para humillar a otros, palabras que reclaman, palabras que son crueles. Ayúdanos a darnos cuenta que el problema no está en las palabras.
El problema está en el corazón. Ayúdanos a llenarnos de ti. Ayúdanos a dejar que la Biblia sobreabunde en nuestra vida, para que nuestro corazón se limpie y se purifique, Señor. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez, usted viene por primera vez a nuestra iglesia. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y quiere permitirnos orar, levante un ratito su mano. Gracias, veo su mano. Veo su mano. Alguien más, gracias, veo su mano arriba también. Alguien más. Sabe, para las personas que nos visitan, en un momento yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, es totalmente voluntario, no se sienta presionada, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted que viene por primera vez, a más de permitirnos orar por usted, quisiera permitirnos conversar un ratito con usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, para que no le dé vergüenza a usted de pasar, yo le pido que usted pase a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si quiere pasar, quiere darnos la oportunidad de conversar un rato con usted, venga por favor en este momento con toda confianza. Gracias por ser la primera. Si quiere venir, hágalo con toda confianza, no se sienta presionada. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Te ruego, Padre, por cada una de ellas. Señor, tú conoces sus vidas. Tú conoces sus necesidades. Y yo te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas estar obrando en la vida de cada una de ellas. Especialmente, Padre, te pido por la necesidad más grande, la necesidad de salvación. Si todavía no han puesto su fe en ti, Señor, yo te ruego que hoy puedan decidir recibirte a ti como su Salvador personal. Padre, te ruego por nosotros, por tus hijos. Ayúdanos a recordar lo que tú nos dices ahí en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a saber que es bueno y delicioso para ti que nosotros habitemos juntos en armonía. Ayúdanos a tener cuidado de las palabras que usamos y ayúdanos a recordar que las palabras son un reflejo en verdad de la condición espiritual de nuestra vida, de nuestro corazón. Pedimos, Padre, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque
ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición. Mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Amén.